Vaya donde vaya, esté donde esté, es nuestro deseo que vayas con Dios, vaya con Dios, vaya con Dios. Hoy precisamente cuando leamos Juan 15, en un momento vamos a encontrar cómo la palabra tiene un poder bien particular, bien específico. Pero ¿para qué anticiparnos tanto? Solo quiero que usted se ubique. En este instante vamos a ver una porción donde Jesús está abriendo su corazón. Y me gusta mucho enfocarlo desde esa perspectiva porque nos invita a pensar que podemos conocer un poco más de lo que Jesús sentía en relación a nosotros cuando caminó sobre la faz de la tierra. Y se expresa de una manera muy particular en cuanto a él poniéndose como la vid, a lo que se hablaba en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Y él viene a confirmar aquí profecías, viene a confirmar mucha de esa postura profética del Antiguo Testamento, valga ahí la redundancia, pero también al el sentido y el alcance que debiera a esa relación intrínseca que debiéramos tener entre Dios y nosotros. Así que prepare su corazón, que estamos a punto de arrancar la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Leemos entonces las palabras de Jesús que nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y termina así el verso 11 de esta porción que leemos, diciendo esto: estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Ahí cierra la cita bíblica hoy y realmente es una riqueza impresionante lo que encontramos en lo que Jesús está diciendo acá. Ya lo mencionamos en la introducción y les comentaba hace un rato a mis amigos acá fuera de micrófonos que hace algún, no sé, tal vez un mes y medio, precisamente un jueves me tocó compartir esta misma cita. Entonces cuando yo vi que nos tocaba esta cita de nuevo y precisamente estaba muy ad hoc con el contenido del libro, dije, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Pero leyendo ayer la porción, y eso es parte de lo que yo quería destacar, ¿verdad? Empecé a encontrar cierta riqueza que me dejó meditando mucho en cuestiones de cómo la palabra me ha impactado a mí, o cómo he dejado a veces incluso que la palabra no me impacte tanto. Cuando, por ejemplo, ¿verdad? Por llevar el ritmo del Bible Challenge, he cometido el error de leer las cosas porque si no me atraso o porque ya voy atrasado y necesito, ¿verdad? Y le cambio el sentido preciso a la palabra, por ejemplo. ¿Verdad? Pero el tema es permanencia. ¿Qué encontramos ahí, mis amigos? Ya voy a dar un poco más de detalle en relación a lo que mencionaba, pero me interesa saber qué opinan. Lo primero que a mí me llama la atención es que tenemos un Dios que no es un Dios ocioso, porque entonces estamos nosotros un Dios que o damos fruto o no damos fruto. Y entonces se me venía a mí un poco lo que Ronnie compartía el fin de semana acerca del principio de entropía, porque Dios no es un Dios de entropía donde, vamos a ver aleatoriamente qué va pasando, sino realmente, si Él es un labrador, entonces está buscando que nuestras vidas puedan dar fruto. Y si no estamos dando fruto, entonces pues hay una separación ahí de la vid. Y eso es por decisión nuestra, no es por decisión del Padre, sino nosotros decidimos si permanecemos pegados, si permanecemos renovándonos. Y lo que Asdrúbal dice es tan relevante porque
que ya hayamos leído un pasaje, un texto una vez, o que ya hayamos compartido acerca de él, eso no quiere decir O que hasta la Biblia, Sí. varias veces. Eso no quiere decir que el mismo no siga siendo vivo y eficaz. Y depende mucho de nuestra actitud. Porque nosotros podemos tener la actitud de, es que yo ya lo leí, ya me lo sé, yo ya lo memoricé, yo ya lo apliqué. Y entonces pensamos que ya completamos, cuando todavía hay mucho más. Todavía hay más. Y eso es uno de los principios que vamos a estar viendo hoy, porque vamos a estar hablando de renovarnos. Todos tenemos que estarnos renovando. Todos. Sí, Estamos de acuerdo. y qué verdad es esta, Jorge, porque uno puede ver la misma escritura y es eso. Por eso es que a veces aquí podemos, los 3 o 4 que estemos conversando en el día, haber leído el mismo pasaje y haber tenido un pensamiento completamente distinto, una enseñanza distinta, porque venimos de contextos diferentes, porque estamos atravesando situaciones diferentes. Es cómo se aplica la palabra a nosotros. Y lo lindo aquí es que el consejo que nos da la palabra es, a todos nos dice permanezcan. Excelente. ¿Verdad? No importa en la situación en que estemos o cómo estamos leyendo la escritura, en ese momento cómo se aplica a mí. Y yo leía al principio, ¿verdad? Decía Jesús, yo soy la vid verdadera, uno de los yo soy de Jesús. Y qué lindo es, porque Él nos recuerda que dónde vamos a permanecer, porque no es permanecer en cualquier cosa, ni estar repitiendo un mantra X que dijo alguien muy inteligente, no, estamos permaneciendo en la palabra. Esa es la invitación que nos hace Jesús. Y solo algo que me llamó la atención al leer un par de comentaristas, decía que Jesús hace la aclaración y le pone a la palabra vid, porque nos dicen dónde deben de permanecer, la vid verdadera. Porque no está hablando Jesús aquí, la palabra verdadera no es una vid mentirosa. O sea, no es algo que sea completamente o obviamente mentira, sino es una vid verdadera, es aquello que es genuino. En este lugar la palabra verdadero es genuino, lo contrario a falso. Entonces Él nos dice, tengan cuidado en qué están poniendo esa permanencia. O sea, por eso es que necesitamos regresar a la Biblia. Pueden haber libros excelentes como estos que leemos acá, pero el fundamento y donde nosotros debemos anclar nuestra vida y nuestra eternidad es en la Biblia, en esa vid verdadera que es Jesús. Y fíjese, Evelyn, que lo que usted menciona y lo que, junto con lo que decía Jorge hace un momento, creo que empata muy bien desde la perspectiva de la invitación que hace Jesús. Ajá. Si nos damos cuenta, aunque hay una cosa que quisiera comentar del verso 2, voy a pasar directo al 3, cuando él dice, bueno, ustedes ya están limpios, o sea, la necesidad de que... Voy a tener que comentar el verso 2 mejor. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. En el griego aquí realmente lo que está dando a entender es lo va a purificar, ¿verdad? Lo va a trabajar más, lo va. Pero esto es interesante porque dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Entonces, esto puede ser una respuesta a cuando a veces nosotros sentimos que de repente hemos estado haciendo las cosas bien para el Señor y de repente empiezan a haber pruebas y uno dice, pero si estoy sirviéndole a Dios, pero si tomé esta decisión, etc. ¡Ey! Pongamos atención. Podría ser que Dios lo que está haciendo es purificarnos, es limpiarnos un poco más para que demos más fruto. Entonces, esto nos tiene que cambiar un poco el panorama y no quedarnos en una pity party. Algunos de ustedes van a entender, ¿verdad? Jorge estudió en inglés toda su profesión, pero realmente no nos quedamos en un espacio lamentándonos. Eso, quedándonos de víctima. Pero miren lo que dice el verso 3. Ustedes ya están limpios. Pero es realmente está dando a entender, ustedes siguen en un proceso de limpieza. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Esto es bien interesante y ese es el efecto del que estaban hablando mis amigos y comentamos hace un rato. La Biblia produce un efecto continuo de limpieza. Y es por eso que entonces viene él y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, ¿verdad? Hay una riqueza impresionante, pero quería destacar la validez, la validación que le da Jesús a la palabra de Dios. Sí. Cuando le da esa validación, lo que hace es ubicar la importancia, la prioridad que debe tener la Biblia en nuestras vidas para que nosotros estemos buscando continuamente y entonces la palabra nos limpie, ¿verdad? Es impresionante. A mí eso... Y no tener la palabra como que fuera un amuleto, ¿verdad? No es tener la Biblia sobre la mesa abierta, como muchas veces, pues yo me recuerdo en la casa de mis abuelitos, está abierta en cierto salmo, ¿verdad? Posición. Y no es que sea malo, pero honestamente el permanecer que está hablando aquí Jesús no se trata de tenerla en el bolsillo o en el celular, sino se trata de nosotros permanecer en ella. Ayer Carol decía algo que me gustó mucho hablando de ese concepto de ser constantemente llenos del Espíritu. Y ella decía, la acción que nos corresponde a nosotros es disponernos a ser llenos.
Quien nos llena en realidad es Dios, es el Espíritu Santo. Yo creo que es lo mismo aquí, la invitación es a permanecer, pero no es porque nosotros podamos forzarnos a hacerlo, sino porque nos disponemos a seguir dando fruto, estando añadidos a esa vid verdadera, y Dios hace la obra en nosotros. Que eso es a veces lo difícil, ¿verdad? Como el ejemplo de ayer, ¿quién levantaba la barra de peso cuando los dos tenían las manos encima? Honestamente no lo vamos a saber. Es hasta que quitamos las manos que se pudo ver el efecto. Así es. Pero es algo así, o sea, el permanecer es, nosotros nos disponemos a. Esa es, creo que, la parte que a nosotros a veces se nos hace difícil entenderla, de no es tener la Biblia o leerla. Eso es lo que nosotros hacemos, pero el acto de ser llenos y ser cambiados y poder dar fruto es la obra de Dios a través de nosotros. Y estar expuestos a ella. Sí. Sí, tenemos que tener un espíritu de humildad, una actitud de humildad. Hace algunos meses atrás decidí volver a ponerme en una banca y hacer pesas, y empecé a meterle un poco más de lo que debía, y entonces en el último momento pues se me vino la barra. No es como que me guste contar esto así públicamente Y tienes fotos. Yo por eso no lo hago. y entonces alguien alrededor como que quiso llegar y todavía como que logré ahí nivelarlo. Pero bueno, tocó regresar y hace poco pues empezar con la barra. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque eso es lo que tenemos que hacer cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Llegar con ese espíritu de humildad, decir, o sea, no es porque ya llevo muchos años y ser muy conocedor de la palabra, entonces no voy a seguir creciendo, o porque a veces tal vez podemos tener mucho orgullo y decir, no, es que yo no necesito eso, sino yo ya estoy bien. Porque realmente lo que hemos estado aprendiendo esta semana, también a través del libro que estamos viendo, es que no es por nuestra fuerza de voluntad, es el poder de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces por eso Jesús nos hace la invitación. Si permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces Jesús nos está invitando a que nosotros vamos a permanecer en Él, entonces Él va a permanecer en nosotros. Y donde no hay un corazón humilde, una actitud humilde, es difícil que haya esa cabida, pues, para que el Señor vaya limpiándonos y renovándonos. Porque tenemos que renovarnos. Si creemos que no tenemos que renovarnos, es porque seguramente hay orgullo dentro de nosotros. Y qué importante lo que dices, Jorge, porque realmente esta porción de Juan 15, cuando el Señor Jesús está expresando esto, creo que lo que nos está diciendo es, está bien, ¿verdad? Llámense cristianos. Estoy parafraseando, lo estoy adaptando. Sí. Está bien, llámense mis discípulos, eso está bien. Pero creo yo que la clave está en que yo pueda permanecer en ustedes. Es decir, que yo los siga realmente discipulando, que yo realmente viva y more en ustedes. Eso requiere un ejercicio mutuo, o sea, un ejercicio de parte nuestra y un ejercicio de parte del Señor. Por eso me gustó mucho lo que decías. O sea, Dios no está ocioso, ¿verdad? Dios está activo, está continuamente interactuando con nosotros, pero Él está esperando que nosotros también tomemos decisiones particulares y actitudes. Hoy usted podría pensar, si usted está en la cabina de su carro, está metido entre el tráfico, saber en qué avenida, o en medio de una avenida, de una calle, debe ser intensa la cuestión. Si usted está en su casa, si usted está por medio de la televisión, no sé, si está en otro país, la realidad es la misma. Tenemos muchas cosas delante de nosotros que podrían estar atrayendo nuestra atención por todo, ¿verdad? Cuestiones sociales, económicas, de finanzas, de salud, familiares, relacionales y demás. Sin embargo, la relación más importante, la relación de nosotros con Dios, es la que puede establecer un parámetro real y concreto para que nosotros podamos pasar de un nivel de esa situación que estamos viviendo a otro nivel. Y por eso tenía mucha razón Jorge cuando nos recordaba el contexto de esta semana. Necesitamos la intervención poderosa y sobrenatural de Dios. De eso ha tratado en este capítulo, esta última parte del libro. Y realmente eso es lo que nos hace diferentes. Muchos podrán decir o señalarnos, ¿verdad? Miren, ustedes se creen aquí superiores o para juzgar a los demás. Pero no es esa nuestra esencia. No voy a decir que no, ¿verdad? A veces tal vez sí nos sobrepasamos y cometemos el error de caer en juicio. Es bien probable, yo he tenido que pedir perdón por eso, ¿verdad? Lo perdono. Está bien, buenísimo. La tenías en la punta de la lengua. Pero realmente la clave es esta. El punto es reconocer que la Biblia es el fundamento, pero necesitamos la intervención sobrenatural de Dios para que cobre vida la Biblia, en la palabra de Dios, en nuestra vida. Y entonces sucedan cosas diferentes a un nivel de fe, no a un nivel imaginario, no a un nivel de karma, ¿verdad? Como se usaba ya la expresión, sino más bien a un nivel de
profundo, espiritual y eterno. Esa es la gran diferencia. Y a eso queremos invitarte hoy. Quiero contarte que estamos finalizando ya este segmento, pero esto es solo un aperitivo. Esto fue solamente una probadita de lo que viene, porque a continuación vamos a ver ya prácticamente, como bien lo decía Jorge hace un rato, la recta final del libro del Poder para Cambiar de Craig Groeschel, y vamos a ver cómo amarra y empata todo lo que Jesús decía con decisiones prácticas que podemos tomar hoy. Y tenemos una invitación también para antes de... Sí. Perdón. Sí, no, y esa invitación está aunado a, yo no sé si lo escuchan, pero cada vez que estamos en este primer segmento, a mí me gusta que el crecimiento personal empieza con la palabra de Dios. Vaya con Dios. Y esta es nuestra invitación hoy, a que avancemos con Dios. Prepara tu corazón. Entonces, después de haber visto Juan 15, vamos a entrarle de lleno a este libro de El Poder para Cambiar de Craig Groeschel. Evelyn, usted la lleva. Muy bien, comencemos entonces con la lectura. Cuando Amy y yo nos casamos, vivíamos en una casa construida en 1910. Nos mudamos a la casa y pusimos nuestro sofá usado, las lámparas y el pequeño televisor en el estudio. Esa noche intentamos encender una lámpara, pero no se encendió. Luego intentamos encender el televisor, tampoco encendió. Intentamos encender la otra lámpara, lo mismo. Nos dimos cuenta de que ningún enchufe tenía corriente. Así que compramos unas extensiones, las conectamos a los enchufes de la cocina, las pasamos por el comedor y conectamos el televisor y las lámparas a ellas. Durante 3 años que vivimos allí, intentamos no tropezar con las extensiones. Cuando nos íbamos a mudar de esa casa, nos dimos cuenta de que había un interruptor al otro lado de la pared. La electricidad que necesitábamos estuvo disponible todo el tiempo. Durante 3 largos años simplemente no sabíamos cómo acceder a ella. Ahora, ponle atención a esa anécdota de Craig Groeschel porque nos va a ayudar a lo siguiente. Esa es también una buena descripción de mis primeros 2 años, dice él, en seguir a Jesús. Necesitaba el poder de Dios. Estaba disponible para mí, sin embargo, no sabía cómo acceder a él, cómo vivir en él y cómo caminar por el Espíritu. Pero ¿cómo confías en el poder de Dios y no en la fuerza de la voluntad para vencer la tentación de hacer el mal? ¿Cómo caminas por el Espíritu en momentos de tentación? Aquí están las 4 palabras que te ayudarán. Renueva, permanece, reconoce y pide. 2 son para antes del momento de la tentación, renueva y permanece. Y 2 son para el preciso momento, reconoce y pide. Ahora iniciemos con las primeras 2. Vamos con la primera entonces. Renueva. Viene Groeschel y dice, no estoy orgulloso de ello, pero en la universidad mis hermanos de fraternidad y yo hacíamos que la vida girara en torno a conseguir chicas, dice. Para nosotros, acostarse con alguien era el éxito. Pensábamos erróneamente que esa era la forma de demostrar tu hombría. Había estado viviendo de esa manera por un tiempo y estaba completamente atrapado en ella. Sigue el autor diciéndonos, sin embargo, empecé a buscar a Dios. Me sentía atraído por Jesús. Con el tiempo me convencí. Quería entregarle toda mi vida a Jesús, salvo que no quería renunciar al sexo. Tal vez lo entiendas. Es posible que te sientas atraído por Jesús. Quieres entregarle tu vida, pero hay algo a lo que no quieres renunciar. Algo a lo que no crees poder renunciar. Finalmente le entregué mi vida a Jesús. Renuncié a todo. Yo sabía que estaba en problemas. Sabía que no había manera de superar mi carne y evitar la tentación por medio de la fuerza de voluntad. Sabía que mi única oportunidad estaba en el poder de Dios. Tenía que caminar en el Espíritu. Me sentía desesperado, así que oré y oré. Necesitaba que Dios transformara mi forma de pensar y Él lo hizo. Hoy en día, dice Craig Groeschel, estoy absolutamente convencido de que la relación que tengo con mi mejor amiga, Amy, en la intimidad que compartimos y el bendito matrimonio que disfrutamos, nunca hubiera ocurrido si no me hubiera rendido y entregado a Dios para renovar mi mente. Si permitimos que Dios cambie nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de actuar, de responder a las oportunidades y por supuesto a las tentaciones y de tratar a las personas. Eso lo cambiará todo. Permanece. Vamos a ver ahora la segunda. Para caminar en el Espíritu necesitamos permanecer. Jesús dijo, permanezcan en mí. Cuando lo hagas, el poder de Dios se desatará en tu vida. Serás fructífero, podrás vivir la vida para lo que Dios te creó. Pero, ¿qué quiso decir con permanecer? Cuando la Biblia menciona la palabra permanecer, está hablando de una cercanía, una intimidad que se hace realidad a través de la oración en la que regularmente derramas tu corazón a Dios y eres real, crudo, auténtico y vulnerable.
al estar en silencio y disfrutar de su presencia, cuando te callas ante Dios y simplemente lo conoces en una relación, al decirle que sí a Él cuando haces lo que te pide y vives en obediencia. Esto es sumamente importante lo que acaba de decir Craig Rochelle y continúa, no ha terminado. Y dice, si permaneces en Jesús antes del momento de tentación, pero esto es fundamental, ¿verdad? Antes del momento de la tentación, entonces estarás preparado con el poder de Dios. Solo si permaneces en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo caminas por el Espíritu para que en ese momento de oportunidad, tentación, estés conectado al poder de Dios? Bueno, lo haces renovando tu mente y permaneciendo en Él. Esto debe ocurrir antes del momento de la tentación. Ahí cierra la porción que vamos a leer en este segmento y a mí me dejó pensando mucho lo que decía Craig Rochelle, porque de alguna manera está dando consejos bien prácticos. Y yo quería destacar lo siguiente. En uno de los en una de las porciones que leí, si no estoy mal, creo que lo leyó Jorge, dice, finalmente le entregué mi vida a Jesús. Y yo encontré aquí al menos 3 o 4 pasos importantes, porque decía, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo permanecemos, ¿verdad? En Jesús? Y él decía, vamos a ver, ¿cómo renovamos? ¿Cómo renovamos? Que ya se estaba saltando a Drew. Sí, me estaba saltando, exacto. ¿Cómo renovamos realmente nuestra forma de vivir, verdad? Y él decía, primero, entregué mi vida a Jesús. Segundo, renuncié a todo. ¿Verdad? Además, dice él, un poquito más adelante, sabía que mi única oportunidad estaba en el poder de Dios. Este es un tercer elemento importante. O sea, depender del poder de Dios. Y aquí solo me detengo un momentito porque todavía me falta una más. Quiero hacer énfasis en la importancia de entender lo siguiente. En muchas iglesias, en muchos momentos o grupos donde nosotros estamos buscando tener una relación con Dios, llegamos a un punto en el que invitamos a la gente a orar. En algún momento alguien nos invitó a que nosotros oráramos y entregáramos nuestra vida al Señor. Y eso está bien, pero no puede quedar todo ahí, ¿verdad? La necesidad es seguir rindiendo todo al Señor, renunciando continuamente, una renuncia diaria. O sea, de hecho, alguien decía por ahí, un autor, que el cristianismo en sí es una serie de muchas conversiones, ¿verdad? Quizás diarias incluso. Y eso implica el rendir nuestra vida al Señor, renunciar a todo. El tercer paso que decía aquí Rochelle es contar con el poder de Dios a nuestro favor. No para que se haga nuestra voluntad, eso ya es de niños, con todo respeto lo digo, ¿verdad? De estar solamente buscando a Dios para que el Señor haga lo que nosotros queremos. Eso sinceramente ya es de otro nivel de escolaridad espiritual. Nosotros debiéramos estar entendiendo que realmente nosotros al buscar el corazón de Dios debiera tratarse de enfocar en lo que Él quiere. Y llego al cuarto, que es, dice, por último, tenía que caminar en el Espíritu. Y ahí el gran reto. El gran reto para nosotros, permitir que se renueve nuestra manera de entender las cosas, de pensar. No sé cómo lo ven ustedes, amigos. Sí, y cuando yo pensaba en la palabra renovar, y cuando uno lo busca en un diccionario, o sea, puede tener 2 significados. Una es hacer de nuevo, o únicamente es como restaurar algo que ya existe y darle una nueva vida. Entonces, a veces cuando nos acercamos a Jesús y no sabemos qué significa eso de entregarle mi vida a Cristo o hacer esa oración, podría ser un poco intimidante porque podríamos pensar, y de hecho yo en algún momento lo pensé, y entonces ¿quién voy a ser? O sea, si lo que soy hoy me define, como él contaba ahí, que lo definía el estar consiguiendo chicas y era parte de su hombría, o sea, el dejar de hacer eso podía significar que ya no tenía una identificación como hombre. Y como él dice al final de ese párrafo, ¿qué es lo que a usted lo está definiendo y lo está frenando de entregarle toda su vida al Señor? Puede ser una adicción al sexo, pero puede ser el orgullo, puede ser la mentira, puede ser el temor a no ser aceptado. Entonces puede ser que eso esté ahí guardadito y nos impida querer dar ese paso de ser renovados. Y ser renovados implica, o sea, voy a dejar que Dios haga de nuevo lo que soy. Que cambie, Evelyn va a seguir siendo Evelyn siempre, pero Dios me renueva. O sea, le entregué mi vida y le dije, Señor, yo ya no quiero ser lo que hoy me define, quiero ser lo que tú me defines. Y tiene que ver con el permanecer en su palabra y lo que Él hace. Entonces, renovar, yo le diría, a veces nos da miedo ser renovados. Muy buenas. Mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, decimos a veces, pero en el Señor, Él nos ama como somos, pero nos ama tanto y por eso quiere renovarnos. Entonces es soltar, es identificar qué necesita ser renovado y entregárselo al Señor. Buenísimo. Sí, la renovación es la antítesis del status quo. Y realmente tenemos que tener cuidado de cuál es nuestra perspectiva.
Porque si nosotros tenemos una perspectiva finita del tiempo que vamos a pasar aquí en la tierra, entonces accionamos en base a esa perspectiva finita. Pero si nosotros sabemos que tenemos sobre la mesa la eternidad, entonces entendemos la importancia de estarnos renovando. O sea, porque estamos siendo perfeccionados. ¿Saben? O sea, Jesús quiere permanecer en nosotros para perfeccionarnos. Nosotros en nuestras fuerzas nunca vamos a poder ser perfectos. Y se los dice alguien que históricamente y generacionalmente ha batallado con el perfeccionismo. Y entonces realmente eso me lleva a un pasaje que el Señor me estaba martillando desde esta mañana en Juan capítulo 3, verso 30, porque ese verso nos dice que Él tiene que crecer para que nosotros menguemos. Ahí tal vez mezclé un poquito entre la versión Reina Valera y 60 y la contemporánea, pero dice la contemporánea, es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Y en la versión amplificada, cuando dice que es necesario que Él crezca, es en prominencia. Entonces, ¿qué tanto espacio le vamos a dar nosotros para que Él pueda crecer y nosotros decrecer? Pero el reto es que la cultura nos ha dicho que nosotros somos autosuficientes, que nosotros nos podemos desarrollar, que nosotros tenemos que buscar el éxito. Que el poder está en nosotros. Sí, y entonces ese es el desafío. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Una perspectiva finita de lo que nosotros podríamos hacer en nuestras fuerzas o una perspectiva infinita porque la eternidad no tiene fin y en Él vamos a continuamente estar siendo perfeccionados? Y hacia ahí vamos, hacia la eternidad. O sea, es bien importante lo que están diciendo mis amigos porque creo que nos tienen que ubicar en una perspectiva un poco distinta a la que estamos hoy. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en nuestro medio, aquí en Guatemala, si usted nos está escuchando, no sé, nos está viendo en El Salvador, en Estados Unidos, en Sudamérica, usted podría decir, ¿qué les pasa a esos chapines? Perdieron en la Copa de Oro del domingo. No, Jorge, no, hombre, no, hombre. Sí, no, exacto, pero vamos, muchas veces nosotros venimos y decimos, sí, así nacimos y así nos vamos a morir, ¿verdad? En cuanto a líneas de creencias religiosas, en cuanto a formas de ser, ¿verdad? Yo he conocido a mucha gente que me dice, mira, soy de Oriente y yo soy así, aguantame, ¿verdad? O sea, soy de carácter fuerte. A veces, ¿verdad? Algunos se justifican en ello. No que los de Oriente sean así, ¿verdad? Porque yo no soy de Oriente, pero pareciera entonces, ¿verdad? Eso es cuestión de la raza humana, diría yo. Exactamente. Pero ese es el punto. O sea, muchas veces yo creo que nosotros nos podemos cerrar fácilmente en lo que nosotros hemos entendido. ¿A qué me refiero? A mis vivaces 53 años, ¿verdad? Casi 54. Hoy Jorge está, pero pulgando el botón. Bien ágil. Exactamente. Sí, casi 54, tenés razón. He llegado a una conclusión y es que la mayor parte del tiempo en mi vida, ¿verdad? He creído que yo soy muy fácil para el cambio, que me adapto fácil para el cambio. Nada que ver, ustedes viendo para atrás, debemos saber a cuántos, ¿verdad? He entorpecido en su crecimiento espiritual porque he muchas veces invalidado el cambio. ¿A qué me refiero? A que muchas veces yo he dejado de ser enseñable. Y creo que eso es lo que nos está tratando de decir aquí Craig Rochelle de alguna manera. Es más, o sea, nos lo decía Jesús en Juan 15, cuando nos invitaba a que nosotros permaneciéramos ante la palabra y la palabra nos limpiara a nosotros. Y es lo que nos dice Romanos 12 también, cuando escribe el apóstol Pablo en Romanos 12, la importancia de renovar nuestra forma de pensar. Romanos 12:2. Romanos 12:2, exactamente. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Eso qué significa? Que en la medida en que nosotros estemos exponiendo más nuestro pensamiento ante la palabra, Él puede renovar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué insisto en eso? Destacando lo que decía Evelyn hace un momento. Que nosotros necesitamos refrescar, reestructurar, rediseñar, porque seamos realistas. Nuestro punto de vista pareciera la verdad, pareciera definitivo y pareciera inamovible. Pero no por fuerza es la verdad. No por fuerza es lo mejor. No por fuerza es lo más correcto. Es la verdad. Y cuando corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Le estamos diciendo, mira, tu verdad no es exactamente la mejor, ¿verdad? Hay otra verdad más grande. Sí, y la verdad no es que nosotros tengamos la razón. La verdad es una persona y es Cristo. Y entonces me encantaba cuando Evelyn decía que en el pasaje que leímos en el segmento anterior de Juan 15 se ve uno de los yo soy. O sea, yo soy la vid. Pero Jesús nos dice yo soy la verdad. Y entonces esta renovación nos lleva a que
nos renovamos y entonces permanecemos, porque permanecemos con Jesús, porque Él es la verdad. Porque entonces teníamos una perspectiva o tal vez teníamos una concepción falsa, pero al renovarnos, nuestro entendimiento entonces está anclado y cimentado en una verdad dada por parte de Dios. Y entonces sobre esa verdad permanecemos. Y es que eso es fíjese que yo lo pensaba y decía, ¿cómo podemos al mismo tiempo renovarnos y permanecer? Parecería un poquito antagónico, Sí. ¿verdad? O sea, Sí. porque la renovación implica Buena. movimiento y cambio constante, mientras que el permanecer implica status quo, o sea, estar en un mismo punto. Pero es que la renovación es para nosotros y la permanencia es en Jesús. Y por eso es que es tan linda la forma en que el autor lo presenta. O sea, nosotros necesitamos ser renovados constantemente. A veces queremos que sea la palabra o Jesús el que cambie y se acomode a lo que yo quiero y quiero permanecer yo y que Él se renueve. Pero realmente es que de verdad, a veces los seres humanos oramos y le damos de una vez instrucción a Jesús cómo, cuándo y a qué hora quiero ¿Qué que me hacer? resuelva el problema. Y la oración, por ejemplo, o el ayuno, la lectura de la Biblia, se trata de cómo yo debo ser cambiada y cómo yo debo ser renovada. Son un montón de pequeños ciclos sobre esa permanencia eterna. Y permanecer y renovar son dos verbos que están en un tiempo infinitivo. O sea, eso quiere decir que nunca termina. Nunca termina nuestra permanencia en Jesús, pero tampoco nunca termina nuestra necesidad de ser renovados. Gracias a Dios son nuevas las misericordias cada mañana Exactamente. y tenemos nuevas oportunidades de ser renovados en Él. Y realmente, cuando uno empieza a entender o el alcance que tiene lo que se está diciendo, Evelyn, y lo que comentaba Jorge, en cuanto a la renovación de nuestro entendimiento, como lo plantea Pablo, o la permanencia en el Señor, se da cuenta uno que, por ejemplo, esto que hicimos hace un momento de pegarle un sticker a nuestro móvil, ¿verdad? Esto no es una renovación como tal. Realmente esto es, bueno, es identificarlo de cierta manera, ¿verdad? Es un detallito simple y llanamente. Y renovaciones sí hay de muchas condiciones. Bien lo mencionó a Evelyn hace un rato, ¿verdad? Pueden haber muchas características. Por mi trabajo en construcción, ¿verdad? Yo sé que una renovación puede ser muy profunda, puede ser a nivel de maquillaje y demás, en esos términos técnicos. Sin embargo, a nivel de vida, uno no puede llamarle una renovación a solamente cambiar el exterior. Fíjense que en ese sentido me gusta mucho el mensaje de Gloria de Lima, porque ella dice, nosotros, lo voy a resumir y voy a comentar lo que da a entender aquí, ¿verdad? Ella comenta, Gloria de Lima vive en Villanueva y junto con su esposo fueron a compartirle de la palabra a una familia que sí, estando ahí, los reciben con insultos y alegatos y un montón de cosas y no pudieron hacer nada. Y ella reconoce. Es impresionante cómo Dios ha ido cambiando mi temperamento, quiso decir ella aquí, ¿verdad? Porque tanto mi esposo y yo pues recibimos reclamos y demás, el Señor nos ayudó a mantenernos quietos y a no responder con cierto nivel de agresividad. Eso es una renovación profunda. Eso es estar permaneciendo en el Señor y dejar que Él permanezca en nosotros. Porque qué fácil es venir y decir yo permanezco en Jesús y yendo a la iglesia, en el Bible Challenge y haciendo todo lo que pueda hacer de notar a un cristiano. Pero ¿será que Jesús está permaneciendo en nosotros para transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos? Por ejemplo, ¿verdad? A mí me ha costado, hablando del cambio y eso, empezar, por ejemplo, el no oponerme al cambio desde la perspectiva de no ser crítico al cambio, sino empezar a incorporar la posibilidad de ser curioso. En lugar de ser crítico, ser curioso. Eso me ha costado. Es un consejo que hay John Acuff, creo yo, en un libro, ¿verdad? Y realmente me ha costado, pero he tratado de que con eso empiece a renovar un poquito lo que normalmente haría como Y es que sabe que la no renovación nos hace rígidos. Cuando no estamos en una constante renovación, se vuelve rígida nuestra vida y la estructura es como inamovible. Pensando, digamos, en la renovación no de un espacio de habitación, sino de un animal como el águila. O sea, el águila necesita renovarse porque ya sus garras, su pico, sus plumas están muy viejas, muy largas y lo hace rígido y pierde agilidad. Entonces, es interesante porque es eso, o sea, se va a un lugar alto, una roca, esa permanencia en la roca y ahí es donde es renovado y él mismo se cambia y pasa un proceso doloroso. Búsquelo porque es muy interesante, pero yo pensaba a veces, o sea, la rigidez que viene, el no ser renovados puede causar mucho daño y mucho dolor, mucha lejanía, incluso muerte, si no estamos dispuestos a ser renovados en la roca, sobre esa palabra
permanecer, pero ser renovados constantemente, y porque podemos dejar de ser enseñables, como decía Jorge, si nos acercamos a la palabra creyendo, bueno, esta es mi 350 vez de leer el versículo y ya no lo necesito. He leído 50 veces la Biblia en toda mi vida. Entonces, si esa es la forma en que nos acercamos, exacto, pero si eres enseñable, no va a ocurrir esa renovación. Entonces, Y ahí hay un elemento que es importante, porque esta renovación y esta permanencia nos ayudan antes de la tentación. Y la tentación así es. va a venir, Excelente. va a venir. Es que, Excelente. o sea, si nosotros creemos que porque permanecemos ya no va a haber tentación, entonces estamos desconectándonos, sino nos estamos equipando. La renovación y la permanencia nos permite equiparnos para estar listos para el momento en la que la tentación llegue. Y solo termino con este comentario que hace por acá Alejandro Villagrán. Va entre el tráfico, escuchando por medio de la 99.7 el programa y resumiéndolo nos dice, sí, uno puede tener la tentación de querer terminar todo en el mismo día, pero he tenido que aprender, por medio de la palabra del Señor, dice Alejandro, a descansar en el Señor. Y eso es renovación también. Eso es empezar, y sabes, bien lo destacaba Jorge, o sea, eso nos permite a nosotros enfrentar a la hora de la hora la tentación de otra manera. Porque si tenemos reposo, si hemos empezado a generar ese espacio para reposar en el Señor, entonces nuestra fe al otro día que tengamos que enfrentar un tipo de prueba o crisis puede estar más fresca, más asentada y arraigada en nuestro corazón. Así que es importante lo que estamos leyendo. Vaya con Dios. Yo entendí en la Biblia que la venganza no queda de mi lado y eso ha requerido de mi parte, eso sí. O sea, la venganza es mía, dice el Señor. Él se encarga. Pero de mi lado, lo que queda es responsabilidad sanando mi corazón. Dice él ahí, interesante, ¿verdad? Porque eso es parte del efecto de la Biblia. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque en el segmento anterior nosotros veíamos que lo que decía Craig Groeschel en relación a cómo él estaba pasando a otro nivel, digámoslo así, de vida espiritualmente, y en especial en lo que nos está planteando en este libro del Poder para Cambiar, él nos aconsejaba, digamos, la palabra o el concepto de renovar. Y él decía, yo le entregué mi vida a Jesús, que fue uno de los primeros pasos que yo destaqué en cuanto a lo que él mencionaba. 2, yo renuncié a todo. Él tenía una vida muy activa sexualmente, eso es lo que estaba diciendo en el segmento anterior. Y dice, le entregué mi vida a Jesús, renuncié a todo. Sabía que estaba en problemas, pero además sabía que mi única oportunidad estaba en el poder de Dios, un tercer elemento. Tenía que caminar en el Espíritu para dejar atrás toda esa forma de vida que de seguro, o sea, si hubiera vivido en Guatemala, tal vez hubiera seguido pensando, así nací, así me va a morir, haciendo alusión a lo que habíamos dicho. Yo quería hacer una invitación a todos los que estamos conectados hoy. Yo quisiera invitarte a que hagamos una oración en este momento, una oración invitando a Jesús a que sea el Señor en nuestra vida, porque Él ya es Señor. Jesús ya es Señor. Lo único que vamos a hacer es que le vamos a decir, por favor, sé tú el que dirija todo en nuestro corazón. Pero que partamos de ahí, porque podría ser que nuestra situación actual sea como la de Craig Groeschel. Tal vez no en el tema sexual, o tal vez sí, pero tal vez en cualquier otro tema, como bien lo destacaba Evelyn. Hagamos una breve oración y vamos así a retomar esa parte del programa que creo yo es fundamental para lo que hemos estado aprendiendo. Ora con nosotros, ahí donde estés. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Hoy acudimos a ti, reconociéndonos necesitados de tu intervención. Acudimos a ti, reconociendo que necesitamos una intervención poderosa en nuestras vidas. Continuamente estamos acudiendo a nuestras maneras viejas, a nuestras maneras usuales de pensar y creemos quizá que esa es la única ruta. Pero entendemos cuando nos acercamos a tu palabra que hay un solo camino para poder llegar a Dios, para poder tener una vida totalmente distinta, renovada, transformada. Y ese es Jesús. ¿Qué tal si oras ahí donde estás y le dices, Jesús, me arrepiento de mis pecados? Jesús, me arrepiento de vivir en rebeldía y a la distancia de ti. Te invito a que, así como eres Señor, ya, ahora te conviertas en Señor en mi vida. Dile, Jesús, sé el Señor de mi vida, de toda decisión que tome. Sé el Señor de mi corazón, matrimonio, familia, finanzas, trabajo, estudio. Gobierna mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme todos los días nutrirme con tu palabra y empezar de cero. Yo renuncio, como nos explicaba Craig Groeschel, renuncio a seguir esclavo del pecado sexual, esclavo del egoísmo, de la falta de perdón,
del dolor, de la tristeza, de la soledad, del rechazo. Renuncio a eso. Necesito caminar sobrenaturalmente para tener genuina y profunda libertad. Ayúdame, Jesús. En tu nombre oramos y creemos lo que acabamos de decir. Amén y amén. Partamos de ahí. Esto que acaba de ocurrir es bien importante. Esto que acabamos de hacer es importantísimo en tu vida y en la vida de cualquiera que lo hizo, ¿verdad? De cualquiera de nosotros también. Vamos a partir de ahí. Ahora, leyendo lo que viene a continuación, espero esto nos dé una panorámica fresca y un tanto diferente. Hubo otro concepto que vimos en el segmento anterior y esto fue la palabra o el concepto de permanece, ¿verdad? Y aquí lo que nos estaba diciendo prácticamente Craig Groeschel es que para poder caminar en el Espíritu necesitamos permanecer en Jesús. Esto significa tener una relación intrínseca, que continuamente estamos buscando a Jesús no por lo que nos pueda dar y a Dios, sino permitiendo que sea Él el que permanezca también en nosotros. De esa manera la vida puede cambiar y realmente puede desatarse algo sumamente más grande y más poderoso en nosotros. Y continuamos con la siguiente palabra. Esta palabra nos la va a leer Evelyn de Chacón y es la palabra reconoce. Vamos entonces. Vamos a leer, solo quisiera decir algo antes. Por favor. Las dos palabras anteriores tienen que ver con el antes de estar en la tentación. Ahorita vamos a entrar a qué hacemos cuando llegue la tentación y peor aún, qué hacemos si hemos caído en la tentación. Así que nos dice el autor, la siguiente palabra, la tercera palabra importante es reconocer. El momento llegará. Tendrás la tentación de hacer algo que no quieres hacer. En ese momento oirás una voz. La voz te animará. Puedes hacerlo. Todo está en ti. Sin embargo, tienes que ignorar esa voz. Esa voz viene de tu carne. Tu carne es demasiado confiada, peligrosamente orgullosa y no se puede confiar en ella. Ignora esa voz y reconoce que no tienes el poder que necesitas. Los 12 pasos que han tenido tanto éxito en hacer que las personas se liberen comienza con el paso 1. Admitimos que éramos impotentes ante el pecado, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Luego viene el paso 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos la cordura. Si vas a una reunión de los 12 pasos esperando encontrar finalmente la libertad, te enseñarán que tienes que reconocer que no puedes lograrlo, pero que Dios sí puede lograrlo. En mi batalla con el alcohol, dice Craig Groeschel, durante mis años universitarios seguía decidiendo dejar de beber y creyendo en esa voz que me decía, tú puedes hacerlo, todo está en ti, Craig. Me decía a mí mismo, sí, esa voz sabe lo increíble que soy. Puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Si puedo concebirlo, puedo lograrlo. Una frase bastante usada hoy en día, ¿verdad? Entonces me daba cuenta de que tenía una cerveza en la mano. Era doloroso y vergonzoso reconocer que no tenía lo necesario para dejar de beber. No podía hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, luego pude. Dejé de beber. Pude hacerlo cuando reconocí que no podía. Tuve lo necesario cuando ya no pude negar que no tenía lo necesario. Reconocer es no puedo. Es el camino para poseer un poder que no posees. Lo que necesitas es el Dios de la resurrección, obrando en tu favor, caminando contigo con su poder, corriendo por tus venas, librándote de lo que te ha retenido durante tanto tiempo. Y en esta parte, Craig Groeschel nos ha mostrado este componente importante de reconocer. Y ahora vamos a entrar al componente final de este programa, que es pedir, pide. Y nos dice el autor, lo has intentado una y otra vez, has hecho todo lo posible, pero siempre acabas volviendo al mismo sitio. Es posible que tengas ganas de rendirte, porque es evidente que no tienes lo que hay que tener. Si es así, estás en un momento crítico. Esta es tu oportunidad, porque en lugar de rendirte, puedes mirar hacia arriba y encontrar a un Dios que te ama, que tiene lo que necesitas y que solo está esperando a que se le pida ayuda. Es por eso que vamos a Santiago 4, nos sugiere aquí el autor. Dice, en Santiago 4 leemos sobre los deseos que combaten en nuestro interior. Santiago escribe, desean lo que no tienen, pero no pueden obtenerlo. ¿Cuál es el verdadero problema? Y Santiago continúa, no tienen porque no piden. Así que pide, dice aquí el autor. Increíble, ¿verdad? Puede que te sientas nervioso o avergonzado de pedirle a Dios su poder o de pedirle algo debido a tu debilidad, al pecado. Sin embargo, recuerda que Él es un Dios de gracia. Te ama incondicionalmente. Dios es generoso, le encanta dar y lo hace sin encontrar faltas. Él quiere darte su poder y cuando estás en el momento de tentación, de debilidad, su poder es lo que necesitas. Así que reconoce, Dios, sé que no puedo,
no tengo el poder, no puedo hacer esto. Y luego pide, Dios, sé que tú puedes, tú tienes el poder, por favor, dame el poder que necesito en este momento. Entonces avanza con confianza, sabiendo que Dios da generosamente y te proporcionará todo el poder que necesitas y más. Pedirle a Dios que te fortalezca en ese momento es crucial. No obstante, para caminar en el Espíritu, necesitamos pedir todo el tiempo. Esto debe ser el trasfondo de nuestro día. Todo el día, todos los días. Excelente comentario. Y termina el autor diciendo, tienes a un Dios Padre que te ama, al que le encanta darles buenos regalos a sus hijos. Solo tienes que pedir. Pídele a Dios que te dé su poder, que te ayude a hacer lo que tienes que hacer. O sea, solo hago una pausa acá, ¿verdad? Realmente lo que está diciendo aquí el autor no es pídele lo que tú querrás, un carro nuevo, ¿verdad? Un viaje a no sé dónde, que toda tu familia viva en una nueva casa. No está diciendo eso. Él está hablando, pídele el poder a Dios para salir en medio de la tentación, para que en medio de la crisis que puedas estar, puedas tomar decisiones de venir y resistir. Voy a retomar la lectura diciendo lo siguiente. Pídele a Dios entonces que te dé su poder, dice Craig Rochelle, que te ayude a hacer lo que tienes que hacer. Confía en que Él te ama y disfruta al ayudarte. Y le encantará o le encantaría poner, por supuesto, su poder a tu disposición. Si haces eso, si te renuevas, si permaneces antes del momento, si reconoces y pides en el momento, descubrirás que has oprimido el interruptor y ahora tienes un poder que antes no tenías. Estás caminando por el Espíritu, estás dando pasos, no con tu poder, sino con el poder de Dios. Excelente. Ahí cierra el segmento que leímos hoy entonces de esta porción del libro El Poder para Cambiar. Y es importante lo que decía Craig Rochelle, porque creo que nos ayuda a entender muy bien un par de herramientas. El pre y el durante. El pre a la tentación y cuando estamos a punto de tomar una decisión. Tentación de pecar, tentación de decidir una forma incorrecta de vida, yo no sé, o sea, una decisión de cualquier índole. Pero el punto es este, ¿cuál es la ruta que actualmente tenemos? O sea, ¿cuál es la ruta cuando llegas, o mejor dicho, cuando la tentación llega a tu vida? ¿Cuál es la ruta actual? Reconoce qué es lo que has estado haciendo. ¿Has estado bajando la guardia? ¿Has estado sin suficiente palabra en tu corazón? ¿Has olvidado de qué trata la Biblia, verdad? ¿Has dejado tu tiempo con Dios por un lado? ¿Cómo ha estado tu corazón? ¿Ha estado fortalecido o no ha estado? ¿Por qué estoy haciendo el ejercicio? Y quisiera pedirles a ustedes que me ayuden con esto, porque si no conocemos la ruta actual, la ruta nueva no la vamos a poder implementar tan fácilmente, porque tenemos que entender que necesitamos renovar nuestra manera de pensar si queremos vencer la tentación. Y por eso es reconocer, porque si no reconocemos esa ruta actual, entonces no sabemos que tenemos que cambiar. Y ese reconocimiento de la ruta actual, entonces nos lleva a renovarnos y a permanecer. De hecho, pues mucho de lo que hemos estado viendo en el libro es el poder para cambiar, pero dice, domina los hábitos más importantes. Y entonces en el libro el poder del hábito de Charles Duhigg habla acerca del ciclo del hábito. Y entonces el hábito tiene un disparador y ese disparador desata una rutina que nos da una recompensa. Entonces el tema aquí es, bueno, la tentación puede ser ese disparador. La pregunta es, ¿qué rutina vamos a aplicar? ¿Ceder ante nuestra carne? ¿O vamos a entrar entonces a pedir y a orar para que nuestra recompensa sea ver el poder de Dios obrando sobrenaturalmente en nuestra vida? Y quisiera anclarme yo a lo que leímos entonces en Juan capítulo 15, verso 7, porque dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y por eso hemos estado hablando, si sus palabras permanecen en nosotros, la importancia y la relevancia de la palabra de Dios, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y como decía Asdrúbal, aquí no estamos hablando de casas, carros, premios, puntos. Estamos hablando del poder sobrenatural de Dios obrando en nuestra vida. Excelente, Jorge. Y el reconocer es eso, conocer de nuevo. Muchas veces va a ser algo repetitivo, va a ser algo que tenemos que estar continuamente revisando y es antes de la tentación, o sea, es reconocer ese disparador, me da hambre a las 3 de la tarde y hago lo mismo todas las veces, voy a abrir la refri y saco lo que no debo. O sea, ¿cómo vamos a cambiar eso? Y lo que nos recuerda constantemente, y lo estuvimos viendo esta semana, no es en nuestro poder, porque nuestro poder es limitado. El poder que tenemos nosotros es de reconocer que necesito ayuda. Por eso es que Pablo decía, es en mi debilidad que soy fuerte. Es cuando Dios puede magnificar su poder cuando yo soy débil. Y la debilidad a veces no significa el que no tengamos fuerza necesariamente, porque algún grado de fortaleza tenemos. Es
es reconocer que yo solo no voy a poder hacerlo consistentemente. Entonces, es muy buena la forma en que el autor nos lo presenta, lo sintetiza extraordinariamente en 4 palabras, en 4 acciones muy concretas. Cada una es un verbo y es eso. O sea, ahora nos dice, reconozcan que no pueden, reconozcan cuál es ese detonador, reconozcan cuál es el cambio que necesitan y pidan ayuda. Una vez reconocieron, pidan. A veces decimos, Señor, ayúdame, pero ni nosotros sabemos por qué estamos pidiendo. O sea, tenemos que ser conscientes y decir, necesito ayuda en esto. Esto es lo que yo necesito. Dame fuerza para vencer la tentación. Pero específico, a veces somos, ayúdame a cambiar. Y el Señor nos pregunta, ¿pero qué querés cambiar? Necesito que tú me digas. Y eso que Evelyn está mencionando es tan relevante porque esto lo escuché yo de John Elrich muchas veces. Y a veces nos da pena llegar con el Señor para pedir ayuda específicamente con la tentación que estoy teniendo y decirle, bueno, Señor, ayúdame para dominar la adicción a la pornografía. O ayúdame, Señor, para tener dominio propio ante la alimentación. Y entonces, Señor, quiero quitar este pensamiento o quiero quitar esta reacción porque sentimos que el Señor se puede sentir ofendido por nuestra tentación. Pero cuando realmente lo planteamos delante de Él y le decimos, Señor, o sea, ayúdame para no ser un papá enojado, entonces realmente el Señor va a venir y el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Pero el Señor no se va a ofender por nuestra tentación. Excelente comentario. Y bueno, los que están haciendo ambos, porque realmente nos ponen en perspectiva. Y por ejemplo, hay una cosa que a mí me pasa mucho, ¿verdad? Para aterrizar todavía más al diario vivir. Digamos, una de las cosas que a mí me pasa es que muchas veces trato, en medio de una presión, una tensión o estrés, mi tendencia natural es a buscar de inmediato algún tipo de satisfacción inmediata, ¿verdad? ¿Cómo? Buscando la validación, por ejemplo, la afirmación de alguien, ¿verdad? El agrado de alguien o de repente comer por ansiedad. Es mi tendencia natural. Yo he tenido que tomar disciplinas y tratar de hacer muchas cosas y realmente tengo que reconocer que ahí se me han quedado dietas y se me han quedado muchas cosas por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces yo mismo he dejado de pedir la intervención poderosa o sobrenatural del Señor. Pero quisiera preguntarles a ustedes, amigos, así tipo entrevista en menos de 3 minutos, digamos, ¿qué rutas son las que ustedes han tenido que renovar? ¿Verdad? ¿O qué rutas están renovando en relación bueno, renovando, procurando permanecer, pero también reconociendo, ¿verdad? Y pidiendo al Señor algún testimonio, algo con lo que ustedes estén batallando para no hundirme yo solito aquí. Para no quedar usted. Yo pensaba que solo. Sí, qué versículo ha sido un versículo que me ha ayudado a lo largo del tiempo. Ha sido en Romanos, habla acerca de que no devolvamos mal a cambio de mal, sino que devolvamos bien a cambio de mal. Y para mí ha sido un versículo que me ha ayudado en mi vida porque mi tendencia es a devolver mal. O sea, ¿no me querés hablar? Yo puedo ganarte, pues. O sea, yo puedo no hablarte más. O sea, sí puedo hacerlo. Tal vez yo no voy a ser bélica en oír en insultos. No es mi forma de reaccionar, pero puedo ser sumamente fría. Entonces, ¿qué es lo que yo he tenido que aplicar a lo largo de mi vida desde que conocí a Jesús? Tal vez es algo con lo que he lidiado, es no devuelvo mal a cambio de mal. Eso no es la forma en la cual el Señor me fortalece a mí. Yo reconozco que mi tendencia natural es a aislarme y a decir, esto me incomoda, entonces mejor me doy un paso atrás, no me querés hablar, yo me retiro. Entonces mi confrontación o la forma en la cual el Señor me recuerda constantemente que soy débil en eso y que yo tengo un problema con eso es: no devuelvas lo que tienes ganas de devolver, devuelve lo que yo devolvería, que es bien. Y entonces comienzan a ocurrir cosas. Y eso ha sido algo para mí. Y ahí sí he tenido que estar renovando, permaneciendo, reconociendo y pidiendo porque puedo, o sea, la tentación viene, ¿verdad? Pero yo tengo que estar constante en eso y ese versículo a mí me ha sostenido. Es excelente. En mi caso ha sido un tema de negligencia porque arranqué el año muy emocionado con correr. Me gusta correr, pero no me gusta estirarme. Y para correr, las distancias que necesito correr, necesito estirarme. Y entonces ya varios años atrás he ido a terapias y tiene que estirar. Y no solo es estirar antes de correr, o sea, necesito estirar todos los días. O sea, aunque no corra, Okay. o sea, es estirar y estirar. Y no me gusta porque me duele, porque no tengo flexibilidad. O sea, porque... Y entonces sigo negligente en no desarrollar eso. Y entonces esa negligencia en no desarrollar esa flexibilidad me ha limitado de disfrutar
algo que quiero hacer. Pero entonces tengo que pagar un precio que no he estado dispuesto a hacerlo. Y necesito esa intervención sobrenatural de Dios, porque en mis fuerzas no me voy a poner yo solito a estirarme. Interesante. Y fíjense que, digamos, mientras yo los escuchaba, ustedes pensaban que algo que me ha pasado también a mí es que he tenido que reconocer, y eso ha requerido, soltar soberbia que continuamente me ando poniendo encima. ¿Verdad? Es complejo, pero es la verdad. Y reconocer cuánto necesito a Dios. Ha sido con el versículo de yo soy el camino, la verdad y la vida. De mí, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Para mí, a mí me ha impactado mucho que muchas veces en mi orgullo humano, en mi tendencia natural de la concupiscencia, de la carne que se me infla, ¿verdad? Yo trato de ser el camino para muchas cosas. En soluciones de estrategia, en cosas de liderazgo, en cosas de trabajo, en proyectos de arquitectura. O sea, muchas veces yo mismo trato de tomar esa posición por naturaleza. Y eso a mí me ha servido para entender que necesito tener cuidado antes de tiempo, estar renovando mi pensamiento. No soy el camino, no soy la solución de nada, no soy la solución de nadie, no soy indispensable, etc. Perdón, o tal vez sí, Asdrúbal. Lo que pasa es que al renovar, la Escritura en Romanos dice que conoceremos cuál es su voluntad. Entonces, si es su voluntad que usted sea el que lidere ahí. Bien, muy bien. Ajá. Muy bien. Sí, pues. Sí, pero no me eche mucha gasolina porque soy peligroso. No, en el sentido de que tiene toda la razón, pero, digamos, he tenido que reconocer que yo no estoy para solucionar todo. Porque ahí he sufrido también a nivel de salud, claro. Donde lo he tomado tan a personal. ¿Por qué estoy diciendo esto ya al cierre del programa? Y creo que es necesario que pongan atención a lo que nosotros hemos estado diciendo aquí. No porque ya lo hayamos logrado, sino porque estamos en la lucha, en la batalla. Y solo para finalizar mi pensamiento, porque Jorge me quiere quitar el micrófono, así ya no. Es que realmente necesitamos todos ponerle atención en dónde estamos frente a la tentación. Porque podríamos estar al borde de volver a pecar, al borde de volver a distanciarnos, a fallar, a errar en el blanco, ¿verdad? Y lo que necesitamos ahorita tal vez es realmente renovar, es permanecer, es reconocer, ¿verdad? Que ya vamos por la misma ruta y, por supuesto, pedir la intervención de Dios. Y es tan peligroso pensar que nosotros podemos ser Jesús, porque nosotros no somos Jesús, ni el Espíritu Santo tampoco. Entonces necesitamos rendir nuestra vida a Jesús. ¿Por qué me volteó a ver, Jorge? Sí, pues, excelente, pues, ¿qué le parece si oramos? Vamos a pedirle al Señor, si estamos en ese punto de reconocer, pues reconozcamos, ¿verdad? Reconozcamos que necesitamos ayuda y pidámosela al Señor. Acompáñenme, hagamos esta oración de esta manera. Señor, en el nombre de Jesús, después de haberte invitado a coronarte como Señor en nuestras vidas, te pedimos, Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu intervención. Quizás estamos a punto de cometer un error, volvernos a ir en la ruta del pecado, volver a guardar falta de perdón, enojo, no sé, ira, tantas cosas. Interven en nuestras vidas. Señor, clamamos por tu poder para que llene nuestras vidas y nos permitas detener esa ruta al pecado. Te necesitamos, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido de este libro de Kerry Rochelle y aprovechamos en esta oración para orar por Guatemala, Señor. Permítenos, en el nombre de Jesús, ver tu voluntad obrar sobre nuestras vidas. Te pedimos por tu paz para los corazones, para que la fe se incremente y no la incertidumbre, Señor. Haz una intervención también en nuestra querida nación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Un breve tuit de despedida, Evelyn. Un breve tuit. Recordemos lo que nos dice Isaías. No se nos olvide que Dios es un Dios eterno que sigue en su trono y que está allí porque quiere ayudarnos y darnos su poder para que demos mucho fruto. Excelente. Para caminar en el Espíritu necesitamos pedir todo el tiempo. Excelente. Y queremos invitarte entonces, recuérdate, renueva, permanece, reconoce y pide. Un ejercicio que deberá ser ágil todo el tiempo y por qué no pensar y meditar en lo que dice Juan 15. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15, 4. No va más. Queremos invitarle entonces a que no vaya solo ni mal acompañado, sino vaya con Dios. El Señor le bendiga. Hasta mañana.